La división de las 12 tribus de Israel, causas y consecuencias. La historia de las 12 tribus de Israel es fundamental para entender el desarrollo del antiguo pueblo judío. Estas tribus, descendientes de los hijos de Jacob, desempeñaron un papel crucial en la formación del reino de Israel. Sin embargo, con el tiempo, las divisiones internas y factores externos llevaron a la separación y eventual dispersión de las tribus. Este video explora las causas de la división de las 12 tribus de Israel y sus implicaciones históricas y religiosas. Bienvenidos a tu canal CAGR Premium Super Interesante, no te lo pierdas. El Dios de las 12 tribus de Israel era el Elohim Yahvé, también conocido como Jehová en las tradiciones cristianas. Yahvé es el nombre divino revelado en la Biblia hebrea, el Tanaj, y es considerado el Dios único y supremo del pueblo de Israel. Este Elohim exigía monoteísmo y adoración en el templo de Jerusalén. Recordemos que cuando los Elohim se repartieron los territorios, fue a Yahvé a quien le dieron un pequeño pueblo que era Israel. Orígenes y unidad de las tribus. Las 12 tribus de Israel tienen sus raíces en los 12 hijos de Jacob, también conocido como Israel, quien fue el patriarca central. Cada hijo dio nombre a una tribu distinta, y estos se convirtieron en una entidad política, social y religiosa dentro del pueblo de Israel. Durante un tiempo, estas tribus estuvieron unidas bajo líderes carismáticos como Moisés y Josué, y más tarde bajo jueces locales y reyes. Jacob tuvo 12 hijos de 4 mujeres diferentes: Lía, Raquel, Bilhá y Silpá. Cada uno de estos se convirtió en el patriarca de una tribu que llevaba su nombre. Aquí está el origen de las 12 tribus de Israel, basado en los hijos de Jacob. El primero fue Rubén, fue el primogénito de Jacob y nació de Lía. Rubén se convirtió en el patriarca de la tribu de Rubén. El segundo fue Simeón, nació como el segundo hijo de Jacob y Lía. Simeón se convirtió en el patriarca de la tribu de Simeón. El tercero fue Leví, nació como el tercer hijo de Jacob y también de Lía. La tribu de Leví no recibió tierras hereditarias como las otras tribus, sino que se convirtió en la tribu sacerdotal que administraba el servicio religioso en el templo. El cuarto hijo fue Judá, nació como el cuarto hijo de Jacob y fue hijo de Lía. Judá se convirtió en el patriarca de la tribu de Judá, que fue una de las tribus más prominentes y de la cual proviene la palabra judío. El quinto fue Dan, hijo de Raquel, la esposa amada de Jacob. Dan se convirtió en el patriarca de la tribu de Dan. El sexto fue Neftalí, también fue hijo de Raquel y se convirtió en el patriarca de la tribu de Neftalí. El séptimo fue Gad, el hijo de Silpá, la sierva de Lía. Gad se convirtió en el patriarca de la tribu de Gad. El octavo fue Asher, también fue hijo de Silpá y se convirtió en el patriarca de la tribu de Aser. El noveno fue Isaacar, fue el quinto hijo de Jacob y Lía. Isaacar se convirtió en el patriarca de la tribu de Isaacar. El décimo fue Zabulón, fue el sexto hijo de Jacob y Lía. Zabulón se convirtió en el patriarca de la tribu de Zabulón. El onceavo fue José, fue el hijo más joven de Raquel y Jacob, pero fue favorecido por su padre. José se convirtió en el patriarca de 2 tribus, Efraín y Manasés, ya que Jacob adoptó a los hijos de José como sus propios hijos. Y el 12avo fue Benjamín, fue el último hijo de Jacob y nació de Raquel. Benjamín se convirtió en el patriarca de la tribu de Benjamín. Estas 12 tribus formaron la estructura política y social y religiosa del antiguo Israel. Cada tribu tenía su propio territorio asignado cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Y estas tribus fueron la clave en la historia y desarrollo del pueblo de Israel hasta los tiempos bíblicos y más allá. El reino unido de Israel. Después de un periodo de jueces, el reino de Israel experimentó un breve periodo de unidad bajo los reinados de Saúl, David y Salomón. Durante este tiempo, las 12 tribus estaban mayormente unidas y seguían a un único rey, consolidando el poder y la autoridad centralizados en Jerusalén. Sin embargo, después de la muerte de Salomón en el siglo X a.C., comenzaron a surgir tensiones que eventualmente llevarían a la división del reino. Ahora hablemos de las causas de la división. La división de las 12 tribus de Israel fue un proceso complejo y multifacético que involucró una combinación de factores políticos, sociales, económicos y religiosos. Aunque no hay un motivo único y exacto que explique completamente la división,
se puede identificar varios factores clave que contribuyeron a este evento histórico. El primero fue la muerte de Salomón y las políticas de Roboam. Después de la muerte del rey Salomón, su hijo Roboam heredó el trono. Roboam enfrentó una situación política y económica muy delicada. Las tribus del norte, lideradas por Jeroboam, se quejaron de las cargas fiscales y de trabajo impuestas durante el reinado de Salomón. Cuando Roboam asumió el trono, estos líderes presionaron para que se redujeran estas cargas, pero Roboam decidió seguir el curso más estricto. Esto llevó a la revuelta y al establecimiento del reino del norte, conocido como Israel, con Jeroboam como su rey. En segundo lugar, tenemos que hubo tensiones étnicas y culturales. Las tribus de Israel tenían diferencias étnicas y culturales que se intensificaron con el tiempo. Por ejemplo, las tribus del norte, como Efraín y Manasés, tenían una identidad diferente y a menudo se sentían marginadas en comparación con las tribus del sur, como Judá y Benjamín. El tercer punto fue disputas políticas y por el poder. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam intentó imponer impuestos pesados y políticas opresivas sobre tribus del norte. Esto condujo a una rebelión liderada por Jeroboam, un oficial militar que resultó en la separación del reino. El cuarto aspecto que influyó fue la religión y el culto. Jeroboam estableció un centro religioso alternativo en Dan y Betel, en el norte, para evitar que las tribus del norte fueran a Jerusalén, donde estaba el templo y el culto centralizado. Esto creó una división religiosa, además de política y étnica. Obviamente esto trajo unas consecuencias de esta división. La primera fue el reino del norte, Israel. Las 10 tribus del norte formaron el reino de Israel con Samaria como su capital. Este reino duró hasta su caída ante los asirios en el 722 a.C. Las tribus fueron llevadas al exilio y perdieron su identidad étnica y religiosa. El segundo fue el reino del sur, Judá. Las tribus de Judá y Benjamín formaron el reino de Judá, con Jerusalén como su capital. Este reino sobrevivió más tiempo que el reino del norte, pero eventualmente fue conquistado por los babilonios en el 586 a.C., lo que llevó al exilio de las tribus de Judá y a la destrucción del templo. La historia de las 12 tribus de Israel nos enseña importantes lecciones sobre la importancia de la unidad, el respeto mutuo y la reconciliación. A medida que reflexionamos sobre causas y consecuencias de su división, podemos aplicar estas lecciones a nuestros propios contextos sociales. Este artículo ofrece una exploración detallada de por qué se dividieron las 12 tribus de Israel, destacando las causas políticas, étnicas y religiosas, así como las consecuencias históricas y el legado espiritual de estas divisiones. Esto en gran medida es lo que explica hoy por hoy cuáles son las grandes divisiones que existen entre judíos y cristianos. Bueno, mis amigos, si les ha gustado este documental, no duden en darle like, suscribirse al canal para seguir sacando más información súper interesante como esta. Muchas gracias.